Dios les bendiga, soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, Nueva York. Hoy traigo una meditación bien importante que yo sé que va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Hoy quiero estar hablando acerca de la codicia y la avaricia en la iglesia del Señor. Pero antes quiero leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de, según el Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículo 24, donde dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios ni a las riquezas. Versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quiero estar en esta hora hablando de este tema. Quiero hablar de esto porque es uno de los temas bastante controversiales que está pasando en la iglesia del Señor Jesús. Porque sí sabemos que está pasando estas cosas acerca de la codicia y la avaricia. Yo creo con todo mi corazón, antes de introducir este video, yo creo con todo mi corazón que Dios tiene control de la iglesia, que Dios bendice la iglesia, que Dios quiere que la iglesia sea bendecida en todas las áreas. Yo creo en la palabra del Señor. Yo creo que la iglesia tiene que depender definitivamente de Dios, definitivamente de Cristo. Y esa es una de las cosas que Cristo está hablando aquí en esta porción bíblica. Pero hoy, en los días que estamos viviendo, como que se ha puesto el evangelio de lo que es la salvación desde otro punto de vista. Yo creo que la razón más principal por la cual Jesucristo vino a morir en nuestros pecados en la cruz del Calvario, la razón de su muerte, fue que nosotros tuviéramos vida y que tuviéramos vida eterna. Fue salvarlos del pecado, salvarlos de la muerte eterna. Esa es la razón primordial. Ese es el mensaje de Jesucristo, que cuando nosotros muramos, cuando nosotros dejamos de existir de este cuerpo físico, nosotros podamos morar con Cristo en las moradas eternas. Entonces, la razón de la muerte de Jesús es que nosotros seamos salvos. Pero hoy en día la iglesia del Señor Jesús está viviendo un gran problema con estas cuestiones que han traído confusión a la iglesia del Señor acerca de la codicia y la avaricia dentro del cuerpo de Cristo. Esto ha traído confusión a la iglesia. Mucho pueblo ha salido del cuerpo a causa de esta problemática que ha tenido la iglesia del Señor Jesús en estos últimos tiempos. Yo quiero traer acerca de la palabra del Señor y hablar acerca del peligro que significa la codicia y la avaricia dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Primeramente, cuando el pueblo del Señor, en el tiempo antiguo, cuando el pueblo del Señor, Dios llamó al pueblo del Señor, a su pueblo escogido, cuando Dios lo llamó a través de su líder Moisés, Dios le iba a entregar a ellos la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, simbolismo de las bendiciones, de la provisión de Dios. Hay algo que yo veo en la palabra del Señor, es que este pueblo siempre se afanó, renegó contra Dios, y hizo tantas cosas que hizo el pueblo de Israel, y Dios no permitió que esa generación entrara. El pueblo entró a la nación hasta la segunda generación. Los hijos entraron al pueblo a través de al Jordán a través de su líder Josué. Fue Josué el que se encargó de cruzar el Jordán y llevarlos al otro lado de Canaán. Pero ya lo que yo veo en la palabra del Señor es que este pueblo vieron la mano de Dios, vieron la gloria de Dios. Cuando ellos cruzaron a otro lado, dice la palabra del Señor que lo primero que ellos iban a hacer era conquistar la tierra. Tenían que conquistar la tierra que Dios les había dado. Tenían que sacar a los enemigos del Señor y tenían que tomar posesión de la tierra. El problema fue que el pueblo, después siempre en el pueblo pasaron algunas cosas
que no deben de pasar en el pueblo del Señor hoy en día, en la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo cruzó del otro lado, dice que ahí ellos conquistaron la primera ciudad de Jericó. Todos saben que cayeron los muros de Jericó a través de la obediencia a la palabra de Dios, obediencia al líder que Dios había puesto, a todos los que Dios les hablaba. Sabemos que cayeron los muros de Jericó y el pueblo de Israel estaba en victoria. Después ellos iban a seguir conquistando porque tenían que avanzar, y ellos fueron a la ciudad iban a conquistar ahora la ciudad de Ai. Su líder Josué pensó que todo iba a salir bien como en el principio, como Dios había hecho con Jericó, también haría con Ai. Pero se equivocó Josué, porque mandaron poco personal a la batalla pensando que Ai era fácil. Mas sin embargo la ciudad de Ai los destruyó a un buen número del ejército de Josué. Josué le preguntó al Señor qué es lo que había pasado, que por qué había sacado a ese pueblo y ahora estaban perdiendo la batalla. El Señor le dijo: algo está pasando entre el pueblo. Alguien ha desobedecido, hay desobediencia. Esta desobediencia en el pueblo, Señor, como la codicia y la avaricia, lo que hacen es traer confusión y destrucción al cuerpo de Cristo. Y es necesario que cada persona que escuche este mensaje pueda entender, ya sean personas o lideratos que están practicando la codicia y la avaricia en todo el cuerpo de Cristo, o sean miembros de las congregaciones, que entendamos esto, porque tienen que saberlo. Para eso Dios pone gente que no tienen estos daños para traer esta palabra al pueblo. Pues alguien que está dañado no puede hablar de esa manera. Dice la palabra del Señor que el pueblo estaba, comenzaron ellos a pelear con Ai, y ellos, pues ya ve que Ai les iba ganando, y lo que pasó que Josué consultó a Jehová, y Jehová le dijo: hay pecado en el pueblo, hay un hombre que ha tomado codicia, hay un hombre que ha sido codicioso, avaro, ha tomado un manto babilónico y un lingote de oro y lo tiene escondido en algún lugar. Y tú, como líder que eres, a ti te tengo que hablar, a ti te tengo que decir, porque tú tienes que descubrir lo que está pasando. Y qué tristeza pega que a veces que dentro del liderato del cuerpo de Cristo no pueden descubrir todas las anomalías que pasan en el cuerpo de Cristo para traer una victoria y para darle a la gente el verdadero significado de lo que significa la muerte de Cristo y la salvación de nuestra alma eterna. Dice que comenzó y le dijo: te voy a mostrar por familia, te lo voy a mostrar primero por tribu, te voy a llevar a familia, y ahí te voy a llevar a la persona que hizo esto. Lo llevó a la tribu de Judá, ahí lo llevó a la familia de Zera, y ahí lo llevó hasta Acán. Un hombre llamado Acán tenía escondido un lingote de oro y un manto babilónico que había sacado de la batalla, se había aprovechado. O sea, hoy en día también es lo mismo, pasa lo mismo dentro de este cuerpo de Cristo, aunque quieran decir que no, aunque quieran tratar esto como religiosos a las personas que hablamos de estos asuntos. No es así, es una cuestión de palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor, que Josué lo confrontó. Esto está ahí en el libro de Josué, capítulo 7, en el versículo 21, ahí donde confrontan a Acán, y ahí donde lo descubren, donde le dice, y él confiesa, y él dice la verdad, lo que ha hecho, donde lo tiene. Esa es la palabra del Señor, que el pueblo lo sacó, lo apedrearon. No solamente lo apedrearon a él, pero apedrearon a su familia. Entonces pasa esto también muchas veces dentro de la iglesia de hoy en día. No solamente que van a morir muchos líderes que están haciendo cosas que no tienen que hacerse, pero se llevarán también arrastrados a muchos. Porque también Acán, no solamente murió él, apedreado por el pueblo, que también murió la familia. La familia de Acán murieron apedreados por el pueblo. Pero no solamente le pasó eso, sino que también destruyeron lo que se había robado, y destruyeron también lo que él tenía. Le quitaron el ganado, le quitaron todo lo que él tenía. Eso fue todo destruido, no dejaron nada, barrieron con todo. Qué triste, qué terrible lo que le pasó a este hombre, que también estaba ahí, era parte también de este pueblo. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve que uno pueda tener lo que uno tenga en esta vida si uno al final puede perderse? Esto es un peligro
eminente en el cuerpo de Cristo, el cual tenemos que hablar, el cual tenemos que decirlo. Jesucristo, es Jesucristo el que habla, es Jesucristo el que dice qué es más importante de Dios, qué es más importante, Dios o la riqueza. Es Cristo que trae esto. ¿Qué es lo más importante? Dios, el Señor Creador que hizo todas las cosas, o este mundo y las riquezas de este mundo que son temporales y pasajeras. Es Jesucristo. Los fariseos cuestionaron a Jesús. Hay una parte de la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 10, más adelante del Evangelio de Lucas. Ustedes pueden ver que aquí en la parábola del mayordomo infiel, Jesús confronta a los fariseos, porque los fariseos también tenían codicia y eran avariciosos y tampoco entendían el reino de Dios. Pero para que vean que lo que pasó en el tiempo antiguo, muchas personas hoy en día también, hay líderes también que cuestionan también y cuestionaron a Jesús mismo, mucho menos que no van a cuestionar a un pequeño del Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice la palabra en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo muy poco también lo es más, es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Esta palabra que está escrita aquí no es ninguna palabra de religión. Esta palabra la dijo Jesús. Esta palabra la habló el Hijo de Dios. Esta palabra la habló el Eterno. Esta palabra la habló el que todo lo sabe. Esta palabra la habló el que todo lo puede. Esta palabra la habló el que sabe todas las cosas y conoce todos los corazones y las intenciones de los corazones de los hombres ávaros y codiciosos. Y él fue el que habló esta palabra. Pero mire cómo le respondieron los fariseos. Y también todas estas cosas, los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es lo que pasa hoy en día. Mucho afán en la iglesia de Cristo, mucho sublime, mucho alto dentro del cuerpo de Cristo. Y dice que lo que se tiene para sublime entre los hombres, para Dios es abominación. Entonces no es tanto el afanarse aquí, queriendo hacer más de lo que Dios nos ha dicho que nosotros vamos a hacer. Hoy en día estamos viviendo un peligro eminente dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros como líderes que conocemos la palabra del Señor, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo de esta manera tan clara como lo estoy hablando a través de este video. Entonces, ¿por qué Jesucristo habló esta parte en esta parábola del mayordomo infiel? Porque aquí está hablando de un hombre rico que era mayordomo y que tenía y que acusaban de dispensador de sus bienes al que estaba encargado. Era un hombre que estaba encargado. Nosotros como siervos del Señor Jesucristo solo somos encargados de este cuerpo. Si alguna persona llegó al reino de Dios, llegó al reino de Cristo para tomar ventaja de esto, está equivocado, está en la profesión equivocada. Esto no es para esto es para traer salvación y vida eterna a las personas que no conocen del Evangelio, a los que están hundidos en el pecado y que no pueden salir de allí. Para eso nos ha llamado Dios. Para eso nos ha llamado Dios. Y todo, pero este hombre que aparece aquí fue un hombre diferente. Este hombre dice que ya se iba. Y digo, me da vergüenza pedir, mendigar, no puedo. Yo no puedo hacer esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a quedar bien con los demás. Así les pasa muchas veces que quieren quedar bien con la gente, quieren quedar bien con los demás, pero están desobedeciendo el reino de Dios. Es un peligro lo que pasa, lo que está pasando en la iglesia del Señor Jesús. Jesús hoy, y hay que decirlo. Digo, ¿cuánto le debes tú a mi amo? Le debo 100 barriles de aceite. Pues le digo, 100 le debes, sí, le digo. Apunta 50, le digo. Solo pongo 50 para que lo recibieran después en sus casas. Favores personales que estaba buscando. Y tú, le digo, si yo le debo 100 medidas de trigo, apunto 80. Esa es la palabra del Señor, que aunque Jesús alabó la acción de este amo, era un hombre impío, era un hombre que no tenía temor de Dios. Qué triste, qué lamentable lo que pasa hoy en el cuerpo de Cristo. Solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos ha dado. Somos administradores
de esto. Entonces, en la Biblia también habla mucho acerca la Biblia habla muy claramente acerca de esto. Miren lo que le dice, antes de terminar este video, miren lo que le dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo. Que iban a haber gente así en los días de hoy en la iglesia. Sí hay, claro que los hay, no se puede negar que los hay. Pero la iglesia tiene que saberlo, tiene que conocerlo. Miren lo que habla la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6:3. Más adelante, lo que habla el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Porque como lo quiere mucho en el ministerio, entonces lo que hace es que lo apoya para que sea como él. Un hombre sano, un hombre limpio, un hombre que le interesan las almas, un hombre de conciencia que dijo, sé contentarme cuando hay y cuando no hay. En todo tiempo, yo me sé contentar en Dios. Y es Pablo, un hombre de Dios, que le manda esta carta a Timoteo. Y le manda a decir aquí, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa conforme a la sana, y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Hoy en día pasa eso en los días que estamos viendo en la iglesia, mucho envanecido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Por eso es que los critican, por eso es que hablan, por eso es que pasan estas cosas, porque la iglesia del Señor Jesús se desvía del verdadero significado de la muerte de Cristo y de la salvación eterna del alma, del hombre. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. El día que muramos, el día que partamos de esta tierra, el día que Dios, el que nos llamó, quite ese alito de vida de nosotros para llevarnos con Él, así como venimos cuando nacimos de mamá, así también nos iremos rumbo a la eternidad. Y Dios nos está esperando en la eternidad. Por eso es necesario entender lo que significa la salvación del alma, del hombre. Por eso es necesario entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros aquí. Por eso es necesario comprender cuál es el significado de la vida eterna. Los hombres más ricos de esta tierra que han muerto, cuando se han muerto, nada se han llevado. Apenas los ponen en una caja, los tienen unos días ahí, los meten en una fosa y solo quedó el recuerdo de ellos. Nada se llevan. Entonces, ¿por qué la iglesia de Jesucristo no entiende esto que yo estoy hablando en esta hora? Palabra tan importante. Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo y si no, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Una persona que practica la codicia y la avaricia no te va a decir esto. No te va a decir palabras diferentes. Y ese es un problema en lo que está pasando en la iglesia cuando la gente no entendemos la verdadera salvación del alma. Yo estoy de acuerdo 100% de que Dios bendice a sus hijos, de que Dios nos da la provisión diario. Yo estoy de acuerdo de que Dios es un Dios de bendición y de provisión. Yo mismo predico esto. Yo creo que Cristo bendice, que Dios bendice. El problema está en caer en codicias y en avaricia, que muchos han caído en estos últimos días. Porque lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No solamente se hunden ellos, pero llevan también al pueblo a darle la misma mente que tienen ellos también. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual cogiendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo, sino que está diciendo el amor. Y hay muchos que ponen el amor más en las cosas materiales que en el reino de Dios y la salvación de la gente. Si tú me estás viendo este video en esta hora y tú estás en un lugar donde tú ves estas cosas, abre los ojos
y lees la Biblia, para que no sea perdida tu alma, porque tú no te puedes perder por este tipo de personas que hay en la iglesia del Señor Jesús hoy en día. Oh, gloria al nombre del Señor. También no solamente lo habla ahí, pero también se lo habla en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. También debes saber que en estos posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire que le está diciendo, en la primera parte le dice que se aleje de ellos. Aquí le dice a estos evita, como que dice, no te juntes con ellos porque te van a hacer lo mismo. Entonces, si nosotros leemos un poquito en la palabra del Señor, un poquito ya para terminar, también no solamente lo habla él, sino también lo habla también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, ¿cómo no habría entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus desilusiones. Muchos son los que están siguiendo estas desilusiones de las cuales yo estoy enseñando en esta hora aquí por esta palabra. Por las desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado, blasfemia. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros, con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué palabra más importante es la que yo he hablado en este día acerca de la codicia y la avaricia entre la iglesia. Y para conclusión, Pablo siempre le dijo a Timoteo, y le dijo ahí en 1 Timoteo capítulo 4, ahí le dijo, tengan cuidado los que están recibiendo. Ahí le dice que en los posteros, dice claramente que en los posteros tiempos, o sea, en los días finales, algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tú te puedes perder por falta de conocimiento. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Es un consejo que te estoy dando por esta palabra, para que entendamos cuál es el verdadero significado de la salvación del alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor David Zelaya, Iglesia Monte de los Olivos, en Lyndhurst, Nueva York. Te queremos